Dicen que Dean Martin murió el día de Navidad de 1000. Los libros de historia dirán que su corazón finalmente se rindió en su casa de Beverly Hills, rodeado del silencio que tanto había llegado a anhelar. Las necrológicas enumeraron sus películas, sus canciones, sus chistes y su legendaria elegancia. Hablaron de enfisema y vejez. Pero sus amigos sabían la verdad. Sabían que el hombre que murió en 1995 era solo una cáscara, un fantasma que habitaba un cuerpo que había olvidado cómo vivir. El verdadero Dean Martin, el hombre que reía, el hombre que amaba, el hombre que iluminaba cada habitación en la que entraba, murió en realidad 8 años antes en la ladera nevada de una montaña en California. Murió el 21 de marzo de 1987, el día en que una llamada telefónica lo puso de rodillas y le arrancó el alma del pecho. Porque ese día, el rey de lo cool, no perdió su fama, no perdió su dinero, y no perdió su voz. Perdió a su hijo, y al perder a su hijo, perdió la única razón que tenía para seguir en el juego. Esta es la desgarradora historia no contada de la noche en que la música se detuvo para siempre. Esta es la historia del grito silencioso de un padre que resonó durante 8 largos años hasta que finalmente encontró la paz de la tumba. Para entender la magnitud de la tragedia que destruyó a Dean Martin, primero hay que entender el vínculo que compartía con su hijo, Dean Paul Martin, conocido por el mundo y por su familia simplemente como Dino Jr. En la constelación de la familia Martin, Dino era la estrella más brillante. Él era todo lo que Dean era y todo lo que Dean quería ser. Guapo, talentoso, atlético y poseedor de ese mismo encanto natural que convirtió a su padre en una leyenda. Dino era el chico de oro. Era un tenista profesional que jugó en Wimbledon. Era un actor que protagonizó películas como Players y series de televisión como Misfits of Science. Era músico en la banda de rock Dino, Desi and Billy. Pero más que todo eso, era piloto. Y no cualquier piloto. Era capitán en la Guardia Nacional Aérea de California, pilotando jets F-4. Para Dean, que se pasaba la vida fingiendo estar borracho en el escenario, mientras en secreto era un hombre de familia dedicado, Dino era su validación. Era la prueba de que Dean había hecho algo bien en este mundo loco. Eran más que padre e hijo. Eran mejores amigos. Jugaban al golf juntos, contaban chistes juntos. Se entendían de una manera que no requería palabras. Dean, un hombre famoso por mantener a todo el mundo a distancia, que construyó un muro de elegancia a su alrededor que nadie podía penetrar, bajó el puente levadizo para Dean. Dino era el único que realmente veía al hombre detrás del smoking. Dean miraba a su hijo y veía su propia inmortalidad. Veía una versión mejorada de sí mismo. Veía un futuro donde el nombre Martin seguiría brillando, no por trucos del espectáculo, sino por mérito propio. Dino era el ancla que mantenía los pies de Dean en el suelo. Cuando las presiones de la fama, las exigencias de Frank Sinatra o la vacuidad de Hollywood eran demasiadas, Dean miraba a su hijo, ese joven fuerte, valiente y hermoso que servía a su país, y sentía un orgullo que ningún aplauso podría igualar. Lo llamaba capitán. Presumía de él ante cualquiera que quisiera escucharlo. «Ese es mi muchacho», decía, señalando una foto de Dino con su traje de vuelo. «Él vuela jacks. Yo solo canto canciones». Era un alarde humilde, pero fue lo más honesto que Dean dijo jamás. Veneraba a su hijo. Y esa reverencia, esa profunda conexión tácita, fue lo que hizo que los eventos de marzo de 1987 no fueran solo una tragedia, sino una ejecución espiritual. El 21 de marzo de 1987 comenzó como cualquier otro sábado en Los Ángeles. Pero en las montañas de San Bernardino, una bestia estaba despertando. Una tormenta de nieve inesperada se arremolinaba alrededor de los picos del monte San Gorgonio, el punto más alto del sur de California. El clima era traicionero. Nubes espesas, nieve cegadora y vientos que aullaban como almas en pena. El capitán Dean Paul Martin y su oficial de sistemas de armas, el capitán Ramón Ortiz, tenían programada una misión de entrenamiento de rutina. Volaban un F-4C Phantom, una bestia de máquina capaz de romper la barrera del sonido. Pero ese día, la naturaleza fue la fuerza superior. Despegaron de la base de la Fuerza Aérea March por la tarde. La misión era simple, un procedimiento de salida, que los llevaría a través de las capas de nubes hacia el desierto. Dean Martin estaba en su casa de Beverly Hills, probablemente viendo la televisión, tal vez un torneo de golf o una vieja película del oeste, tomando un refresco, completamente ajeno a que a 100 kilómetros de distancia, su mundo estaba a punto de terminar. A la 1:52 p.m.,
El jet de Dino solicitó un giro a la izquierda al control de tráfico aéreo para evitar las imponentes y ominosas nubes que bloqueaban su camino. El controlador aprobó el giro. Pero en la confusión de la tormenta, en medio de condiciones de visibilidad nula que borraban el horizonte y convertían el mundo en un vacío sin forma, algo salió terriblemente mal. El jet, viajando a más de 650 kilómetros por hora, no se alejó de la montaña. Se dirigió directamente hacia ella. El terreno de San Gorgonio no perdona. Es un muro de granito y hielo que se eleva a más de 3.500 metros. En la nieve cegadora, Dino no habría visto la montaña hasta que fue demasiado tarde. No habría habido tiempo para gritar ni tiempo para tener miedo. En un momento estaban volando. Al siguiente, solo hubo oscuridad. El jet impactó contra la cara de granito puro de la montaña a gran velocidad. El impacto fue cataclísmico. La explosión debió ser amortiguada por la pesada nieve. Una bola de fuego silenciosa extinguida rápidamente por la ventisca. En Beverly Hills, el teléfono aún no había sonado. Puede que el sol incluso se asomara entre las nubes sobre la piscina de Dean. Él estaba a salvo. Estaba tranquilo. No sintió la perturbación en el aire. No sabía que su mini-yo, su chico de oro, acababa de ser borrado del cielo. Pero el silencio estaba en camino. El punto en el radar había desaparecido de las pantallas en la base de la Fuerza Aérea March. Los controladores llamaban, Phantom 6, responda. Phantom 6, me recibe, estática. Solo estática. Y en esa estática yacía la pesadilla que consumiría a Dean Martin por el resto de su vida. La noticia no llegó de inmediato. Comenzó como una preocupación, un regreso retrasado, un punto perdido. Pero cuando el teléfono finalmente sonó en casa de Dean, la voz al otro lado no era la de Dino, era un oficial de la Guardia Nacional Aérea. Señor Martin, el avión de su hijo está desaparecido. Esas palabras son la frase más aterradora que un padre puede escuchar. Desaparecido. Implica esperanza, pero carga con el peso de la fatalidad. Durante los siguientes 3 días, Dean Martin entró en un infierno personal que ningún Dante podría describir. La tormenta en la montaña era tan severa que los equipos de búsqueda y rescate no podían acercarse al lugar del accidente. Los helicópteros no podían volar. Las patrullas a pie fueron obligadas a retroceder por avalanchas y visibilidad cero. Dean se sentó en su sala. No durmió. No comió. Fumó un cigarrillo tras otro, paquete tras paquete. El humo creaba una neblina azul a su alrededor que coincidía con su estado de ánimo. Miraba el teléfono como si por pura fuerza de voluntad pudiera hacer que sonara con buenas noticias. Imaginaba escenarios. Tal vez Dino se había eyectado. Tal vez estaba sentado en la ladera de la montaña envuelto en su paracaídas esperando el rescate. Tal vez tenía frío, pero estaba vivo. Dean se aferró a estas fantasías con la desesperación de un náufrago. Llegaron amigos. Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Jerry Lewis llamaron. Pero Dean apenas les hablaba. Estaba en un trance de agonía. Ya no era el rey de lo cool. Solo era un padre asustado temblando en pijama. Recorría el piso caminando kilómetros sobre sus costosas alfombras murmurando oraciones que no decía desde que era un niño en Ohio. Por favor Dios, llévatelo todo. Llévate el dinero. Llévate la fama. Solo devuélveme al muchacho. Solo devuélveme al muchacho. Pero Dios no estaba negociando esa semana. La tormenta arreció, cubriendo la montaña con un sudario blanco, ocultando los restos y la verdad. Cada hora que pasaba sin noticias era una sesión de tortura. La incertidumbre era una cuchilla cortando la cordura de Dean. Se servía un trago, lo miraba y lo dejaba, sintiéndose culpable por siquiera pensar en consuelo, mientras su hijo podía estar congelándose en una montaña. Finalmente, al tercer día, el tiempo mejoró. Los helicópteros de búsqueda despegaron. Divisaron la cicatriz en la cara de granito. Divisaron los restos. No había paracaídas. No hubo sobrevivientes. Cuando llegó la confirmación de que Dino se había ido, de que había muerto instantáneamente tras el impacto, Dean no gritó. No tiró cosas. Simplemente se derrumbó hacia adentro. Fue como si los hilos que mantenían unido su cuerpo de marioneta hubieran sido cortados. La luz en sus ojos, ese brillo travieso que había encantado al mundo durante 40 años, se apagó y murió. Colgó el teléfono y se sentó en su sillón favorito, mirando una pantalla de televisión en blanco. El silencio en la habitación era ensordecedor. Era el sonido de un corazón roto sin posibilidad de reparación. El funeral fue un torbellino de limusinas negras,
celebridades llorando y honores militares, una bandera estadounidense doblada, el sonido del toque de edad tocado por un clarín solitario. Dean Martin estaba allí físicamente, pero espiritualmente estaba a kilómetros de distancia. Se movía como un robot. Usaba sus gafas oscuras no para verse elegante, sino para ocultar unos ojos hinchados y muertos. La gente intentaba consolarlo. Dijeron que murió como un héroe. Dijeron que no sufrió. Dean asentía cortésmente, pero no los escuchaba. Todo lo que podía oír era el silencio donde antes estaba la risa de su hijo. En la tumba Dean se veía mucho mayor de lo que era. La vitalidad que lo había definido se había ido, reemplazada por una fragilidad gris y vacía. Tocó el ataúd, un toque suave y prolongado como si estuviera arropando a Dino para dormir por última vez. Los testigos dicen que susurró algo, pero nadie sabe con certeza qué fue. Tal vez fue te amo, tal vez fue espérame. Después del funeral, Dean se retiró a su fortaleza en Mountain Drive, cerró las puertas, dejó de devolver llamadas, dejó de salir a cenar. El mundo quería que Dean Martin regresara, pero Dean Martin no quería al mundo. Se sentía traicionado por la vida. Había jugado según las reglas. Había trabajado duro, mantenido a su familia, entretenido a millones, y esta era su recompensa, enterrar a su hijo. No tenía sentido. Era un chiste cruel, y por primera vez en su vida, a Dean el chiste no le hizo gracia. Empezó a despojarse de los adornos de su estrellato. No le importaban los discos. No le importaban los ratings. Se sentaba en su habitación viendo películas del oeste una tras otra. ¿Por qué del oeste? Porque en esas películas los buenos ganaban. En el oeste la muerte tenía una razón. En el oeste, el mundo era simple. La realidad compleja y dolorosa de 1987 era demasiado para soportar. Se convirtió en un fantasma en su propia vida, vagando de habitación en habitación, cargando el pesado e invisible fardo del duelo que presionaba sus hombros como el granito de San Gorgonio. Un año después, en 1988, Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. intentaron salvarlo. Vieron a su amigo desvanecerse, muriendo de pena, y se les ocurrió un plan. Una gira de reencuentro masiva. Juntos de nuevo, el Rat Pack de vuelta en el escenario, llenando estadios, reviviendo los días de gloria. Frank pensó que el aplauso curaría a Dean. Pensó que la música lo devolvería a la vida. Frank se equivocó. Frank no entendió que Dean no quería ser curado. Solo quería que lo dejaran en paz. Pero Dean, siempre el amigo leal, aceptó. No quería defraudar a Frank y Sammy. La gira comenzó, y fue un desastre para Dean. Se paraba en el escenario en Oakland, en Vancouver, en Chicago, y se veía perdido. Olvidaba las letras. Sacudía las cenizas de su cigarrillo en el suelo del escenario, con una mirada de total desdén. La vieja magia, el ritmo, la chispa, se habían ido. Miraba a la audiencia, y veía a miles de extraños que querían que fuera gracioso, que querían que fuera Dino, mientras su corazón sangraba. Se sentía como un payaso actuando en un funeral. Llegó a un punto de ruptura. Dean se giró hacia Frank en el escenario y murmuró, «Quiero irme a casa». Frank intentó presionarlo, animarlo. Vamos a dejarlos boquiabiertos». Pero a Dean no le quedaba nada para dar. Tiró su cigarrillo, salió del escenario y se fue directo al aeropuerto. Voló de regreso a Los Ángeles, dejando la gira, dejando el dinero, dejando la leyenda atrás. Se internó en un hospital por problemas renales, pero todos sabían la verdad. Era un problema del alma, había terminado. Había intentado ser Dean Martin una última vez por sus amigos, pero la máscara ya no se sostenía. Se le resbaló de la cara, revelando al padre en duelo que había debajo. Esa noche en Chicago fue la última vez que el verdadero Rat Pack existía. Dean se había marchado no por arrogancia, sino por agotamiento. Se dio cuenta de que ninguna cantidad de aplausos podía llenar el vacío en su vida. Los últimos 7 años de la vida de Dean Martin fueron un estudio de soledad. No se convirtió en un ermitaño en el sentido loco de la palabra. Simplemente se convirtió en un hombre que terminó con el ruido. Estableció una rutina tranquila. Cada noche se ponía su esmoquín o una chaqueta deportiva, vistiéndose siempre para cenar por hábito y respeto propio, e iba a su restaurante italiano favorito, la familia O Da Vinci. Se sentaba en la misma mesa. El personal sabía que no debían molestarlo. Le traían su pasta e fagioli, su pan, su copa de vino y a menudo, Dean hacía que pusieran un servicio completo para la silla vacía frente a él. Algunos decían que esperaba a Frank,
Otros susurraban que esperaba a una mujer, pero quienes lo conocían entendían. Esa silla vacía era para Dino. Estaba cenando con su hijo. Se quedaba sentado allí durante horas, comiendo despacio, bebiendo su vino, mirando al vacío, perdido en una conversación que solo él podía oír. A veces los fans se le acercaban pidiendo un autógrafo. Dean siempre era educado, firmaba la servilleta, mostraba esa sonrisa somnolienta y decía, «De nada, amigo». Pero los ojos estaban vacíos. Eran los ojos de un hombre que solo esperaba la cuenta para poder irse a casa. Pasaba sus días viendo la televisión, jugando al golf hasta que se volvió demasiado débil, y durmiendo. Ya no estaba triste de una manera dramática o llorosa. Simplemente estaba ausente. Estaba cumpliendo su tiempo. Era un prisionero de la existencia esperando su libertad condicional. Extrañaba a sus amigos. Sammy murió en 1990, y ese fue otro golpe. Pero sobre todo extrañaba al muchacho en la montaña. Una vez le dijo a un amigo, «No tengo miedo de morir». ¿Por qué debería tenerlo? Todos los que amo ya están allí. Fue una declaración profunda de fe y fatiga. El rey del Okul se había convertido en un monje del dolor, encontrando un extraño consuelo en su soledad. Y finalmente llegó al final. Fue el día de Navidad de 1995, una fecha poética para un hombre que había convertido Marshmallow World y Baby It's Cold Outside en himnos navideños. Dean Martin yacía en su cama. Su respiración era superficial. El enfisema causado por una vida de cigarrillos había reclamado sus pulmones. Pero fue el dolor el que reclamó su voluntad de respirar. Tenía 78 años. Mientras el mundo afuera celebraba, abriendo regalos y cantando villancicos, Dean Martin cerró los ojos. No hubo lucha ni pánico, solo una suave exhalación, una liberación final de la carga que había llevado durante 8 años. El silencio que tanto había buscado finalmente lo abrazó por completo. Cuando se conoció la noticia, las luces de la avenida principal de Las Vegas se atenuaron en su honor. El mundo lloró la pérdida de un ícono. Frank Sinatra, devastado y frágil, lloró por su hermano, pero para quienes realmente amaban a Dean, hubo una sensación de alivio. Sabían que ya no sufría. Sabían que en algún lugar del más allá, el piloto había aterrizado y el padre lo esperaba en la puerta. La trágica ironía de la vida de Dean Martin es que pasó 40 años tratando de hacernos reír, pero su historia terminó en lágrimas. Sin embargo, en esa tragedia hay una hermosa lección. Nos enseña que la fama no es nada. El dinero es polvo y los premios son solo metal. Lo único que realmente importa, lo único que puede quebrar a un hombre como Dean Martin, es el amor. Amaba tanto a su hijo que no pudo sobrevivir sin él, y eso, en su propia y desgarradora manera, es el legado más noble de todos. Así que la próxima vez que escuches That's Amore, no solo escuches los chistes y el encanto italiano, escucha la voz, escucha la calidez y recuerda al hombre que murió de un corazón roto en una montaña nevada y al padre que pasó sus últimos años mirando una silla vacía, esperando a que su muchacho volviera a casa. Descansa en paz, Dino. Por fin tienes tus